A partir de este momento estamos comenzando la clase número 2 de haluros de alquilo. En la clase anterior, si ustedes se dan cuenta, nosotros nos quedamos con lo que eran las reacciones de formación de los haluros de alquilo. Es decir, a partir de un reactivo cualquiera, yo trato de formar un haluro de alquilo. Entonces, muchas de las adiciones de haluros de alquilo siguen una regla llamada Markovnikov, pero no todas las adiciones son vía Markovnikov. Y vimos la adición de halogenuros explicada de manera somera. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cómo yo puedo adicionar bromo a un doble enlace. Entonces, imagínense, vamos a hacer algo. Déjenme ver si yo por casualidad pudiese borrar esta parte de la molécula de acá. No, no la puedo borrar. Bueno, parte de la figura. Bueno, ¿qué hay aquí en esta reacción? Fíjense, en esta reacción nada más déjenme comprar el audio. Ok, perfecto. Ok, en esta reacción que está aquí, yo tengo el ciclopenteno. Y el ciclopenteno yo lo pongo a reaccionar con bromo. Es decir, con Br2. Ok, lo que pasa es que aquí estoy representando su estructura de Loi. Aquí tengo unos puntos, unos puntos, unos puntos, unos puntos y unos puntos. Entonces, déjenme ver esto acá. Cuando yo tengo este doble enlace es un nucleófilo y este es un electrófilo. Entonces, ¿qué va a pasar con este doble enlace? Este doble enlace va a atacar este átomo de bromo. Este átomo bromo-bromo se va a romper. Y este átomo de aquí va a formar esta manera que está acá. Entonces, básicamente vamos a formar un intermediario cíclico. Esto que está aquí se los explico lo que es una adición a un doble enlace. Pero nosotros en Orgánica 1 no hacemos énfasis en esto porque esto es tema de química orgánica 2. Entonces, fíjense, este doble enlace va a quedar, este bromo va a quedar con una densidad de carga positiva. Y posteriormente, el otro átomo de bromo que está ahí, que ahorita está en forma de bromuro, ¿alguien sabe cómo se llama este ion? Br más positivo. ¿Cómo se llama este ion? H más. Estos son protones, ¿verdad? Y si tengo H3 o más, esto es hidronio. Entonces, este ion que está aquí es el ion bromonio. El ataque nucleofílico por la cara superior está prohibido y este átomo de bromo pudiera atacar a este carbono que está aquí, que estoy señalando, o a este átomo de carbono, porque ambos son similares. Un ataque nucleofílico para que yo venga y termine de formar mi compuesto. ¿Cuál va a ser mi compuesto? Sencillamente, no, disculpen, ataque aquí. Vamos a borrar esta parte que está acá. Listo. Entonces, aquí tengo hidrógeno, aquí tengo bromo, aquí voy a tener hidrógeno y aquí tengo bromo. Acabo de formar, a partir de un doble enlace, acabo de formar un dihaluro vecinal. Y este dihaluro, perdón, sí, un dihaluro vecinal. Geminal es cuando están en el mismo átomo de carbono. Un dihaluro vecinal y la adición que acabo de hacer es una adición que es anti. ¿Por qué? Porque inicialmente el ataque o la adición por la cara, por la misma cara de la molécula estaba bloqueado. Por ese motivo es que tengo una adición anti. Entonces fíjense, hoy vamos a ver un conjunto de reacciones para la formación de haluros de alquilo. Son bastantes, pero uno no tiene que memorizárselas, porque si uno aprende el mecanismo de reacción, puede saber qué está ocurriendo. Déjenme colocarme aquí. Si hay alguna pregunta, por favor, hola Irelan, bienvenida. No duden en eh, mutear su micrófono y pueden preguntar sin ningún problema. Ok, otra forma de adicionar o de ocurrir una reacción de haluros de alquilo es vía una reacción radicales libres. Es sumamente importante las condiciones de reacción. Si yo tengo un alcano y tengo la presencia de luz y de calor, la reacción va a ocurrir una reacción de halogenación y voy a pasar de un hidrocarburo saturado
a otro hidrocarburo saturado donde he realizado una reacción de cloración. Las condiciones de reacción son sumamente importantes, ¿ok? Porque, por ejemplo, vamos otra vez a la pantalla del whiteboard. Vamos a borrar este canvas. Imagínense que yo tengo mi molécula y vamos a poner el ejemplo que teníamos en la pizarra anterior. Teníamos el cloruro de metilo y vamos a reaccionarlo. Déjenme ver con qué. No, era metano con cloro. Vamos a ver. Vamos a ponerlo bien. Estamos reaccionando metano. Vamos a partir del radical de mi compuesto. Tenemos metano más tenemos cloro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo aquí no coloco condiciones de reacción, es decir, que no lo llevo en presencia de calor o de luz, la reacción no se da. Porque esta es una reacción que va vía radicales libres. Si yo coloco aquí que la reacción se da en presencia, fíjense lo importante de las condiciones de reacción, de calor o Hν, o si quieren ambos, Hν vendría siendo energía, luz. ¿Qué va a ocurrir? Ocurre ahorita sí una reacción vía radicales libres. ¿Qué es una reacción vía radicales libres? Y aquí van a ver el primer caso. Ustedes saben la diferencia entre esta flecha que está aquí, entre esta flecha y esta flecha. Se los explico. Entonces es la transferencia de electrones. Es un movimiento electrónico, pero cuando tienes una sola media flecha, estás indicando que estás moviendo un solo par de electrones. Es decir, que es una ruptura homolítica. Cuando tienes dos electrones, cuando tienes la flecha completa, perdón, o sea, con ambos lados, significa que tienes una ruptura heterolítica. En este caso, la reacción va vía radicales libres. Todos los enlaces se rompen vía homolíticamente, o sea, el enlace cloro-cloro se rompe homolíticamente y el enlace carbono-hidrógeno también se rompe homolíticamente. ¿Qué significa? Que al final nosotros vamos a tener un radical CH3 punto, ¿verdad? Un radical metílico, vamos a tener un cloro. De todas formas vamos a ver más adelante ejemplos. Vamos a tener otro cloro y aquí tendríamos un hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que terminó la reacción, es decir, que este átomo, este radical libre, se une con este átomo de cloro y este cloro que está aquí se une con este átomo de hidrógeno, voy a producir lo que es el cloruro de metilo más lo que es el ácido clorhídrico. Esta es una reacción. ¿Y por qué se dio la reacción? Sencillamente porque en mi condición de reacción yo tenía luz y calor. Esta es la formación de unos radicales de haloros de alquilo a partir del cano vía radicales libres. Vamos a ver más ejemplos en la presentación. Ok, ¿cómo va la...? Ok, vamos bien. Frecuentemente me tengo que meter porque me pasó una vez que no se veía la grabación, no se dio y tuve que repetir la clase. Entonces, fíjense. Estas son las características de la reacción. Es una reacción sencilla para obtener haluros de alquilo. Sí, esta reacción. Pero ocurre que es difícil de controlar porque es una reacción vía radicales libres. Un radical libre puede continuar propagándose de manera indefinida. Por ejemplo, en la reacción que yo tenía anteriormente, que era metano con esto, yo formé esto que está aquí, ¿verdad? Pero resulta que si yo tengo exceso de cloro y exceso de luz, ¿qué va a pasar? Este compuesto que está aquí, que se los voy a poner, que es el cloruro de metilo, ¿verdad? Puede sufrir otra ruptura homolítica, ¿verdad? Entre un átomo de carbono y el átomo de hidrógeno para formar un radical libre primario. Recuérdense, primario porque no está unido, el radical libre no está unido a ningún átomo de carbono. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando yo adicione, tengo exceso de cloro, voy a dar lugar a reacciones de dicloración. Paso el cloruro de metilo al diclorometano, pierdo otro hidrógeno aquí, paso al cloroformo,
y al final voy a tener como resultado la molécula totalmente tetraclorada. He eliminado todos los átomos de hidrógeno por cloro y ahorita voy a formar lo que es el cloruro de metilo. Entonces, el mecanismo de reacción, sumamente importante. Si yo no le coloco HNU, que estos son conchitas de mango, siempre vean las condiciones de la reacción. Si ustedes ven que la reacción que yo les pongo, no les estoy poniendo bajo ningún concepto HNU, por favor, no la hagan vía radicales libres porque la reacción no va en esa vía. Entonces, ¿qué ocurre? Inicialmente ocurre la ruptura homolítica. Entonces, en esta ruptura homolítica que ustedes van a tener aquí, es que cada átomo de cloro se va a quedar, o sea, esto que está aquí son dos cloros, pero es lo mismo que yo pusiera esto aquí. Un cloro más otro átomo de cloro aquí. Esto es una ruptura homolítica, al final formo radicales libres, porque imagínense que es como si fuera, la mejor manera de representarlo es como que si fuera un divorcio. En un divorcio, ¿qué ocurre? Las personas que están constituyentes de la familia, si es un divorcio equitativo, cada miembro de la familia, sea esposo y esposa, si hay dos carros en la familia, cada uno se queda con un carro. Entonces, una vez que ocurre esto, al ocurrir la ruptura también homolítica del enlace carbono-cloro, ¿verdad? Voy a formar un radical libre, que esto es básicamente lo que hice con anterioridad. Y en el siguiente paso, este nuevo radical libre que está se junta con el radical libre metilo para formar el cloruro de metilo. Entonces, ¿qué voy a ver aquí? Aquí es el mecanismo de halogenación, pero toda reacción de... Voy a regresar. Toda reacción de vías radicales libres tiene tres etapas. Una etapa de iniciación, una etapa de propagación y una etapa de terminación donde dos radicales libres se encuentran para formar una nueva molécula. Entonces, en este sentido, podemos decir que las reacciones vía radicales libres son muy útiles para obtener diversos productos de haluros de alquilo y también son muy útiles a nivel industrial para reacciones de polimerización. Una reacción de polimerización básicamente es una reacción en la cual yo tengo una cadena carbonada y voy aumentando el número de moléculas carbonadas para formar, por ejemplo, poliestireno, que es lo que utilizan para hacer, por ejemplo, vasos y otros tipos de materiales. La industria de los polímeros es una industria muy importante a nivel mundial. Entonces, preparación de haluros de alquilo vía radicales libres. Vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Fíjense, vamos a hacer una pregunta de examen. Preguntas típicas de examen de este tema son como estas que les muestro acá. Tengo el canvas. Ok, fíjense. Dada la siguiente reacción, explique por qué el 2-bromopentano es el producto mayoritario. O una pregunta de examen más idónea. Se da esta reacción, pero no les dicen esto que está aquí. Esto aquí no les dice. Y les dice, diga los productos de esa reacción y cuál es el producto mayoritario. Entonces, a pesar de que se vea muy difícil, eso no es nada difícil, hay que hacerlo poco a poco. Entonces, fíjense. Primero yo voy a analizar el conjunto. ¿Qué es esto que está aquí? Es el propano. Es un hidrocarburo alifático constituido por tres átomos de carbono. Y aquí tengo un halógeno, bromo 2, una molécula, como diríamos, un halógeno molecular. Aquí tengo calor y tengo luz. Entonces, ¿qué es lo primero que va a ocurrir acá? Lo primero que va a ocurrir acá es que este propano, en presencia de calor, ¿verdad? Déjeme borrar algo aquí.
Fíjense, yo tengo dos alternativas. Yo tengo dos alternativas. Tengo el hidrógeno A y tengo el hidrógeno B. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo puedo hacer dos tipos de ruptura. Si yo pierdo menos HB, ¿verdad? Por una ruptura homolítica se va a romper este enlace carbono-hidrógeno y se va a romper el enlace carbono-hidrógeno, una ruptura homolítica, ¿verdad? ¿Qué voy a formar? Voy a formar lo que se conoce como un radical libre primario. Si yo pierdo menos HA, déjenme quitar esto aquí para que no salga en la grabación, menos HA significa que aquí yo genero una ruptura homolítica también carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno, al final aquí, déjenme poner aquí el hidrógeno HB. ¿Qué voy a formar? Un radical libre secundario. H3 más HA. Punto. Entonces, ¿qué ocurre con este bromo? Bueno, con esta molécula de bromo, sencillamente, ella también sufrió una ruptura homolítica para dar el radical libre bromo. Entonces, ¿qué posibilidades mecanísticas tengo? Bueno, yo tengo la posibilidad de que, por ejemplo, este átomo de bromo se una un radical libre con este carbono, ¿verdad? Para formar el bromuro de N-propilo o el bromuro de propilo, el 1-bromopropano. Pero también tengo la posibilidad de que este elemento que está aquí, este bromo, se una con este radical libre que está aquí, el radical libre secundario, para formar el 2-bromopropano o el bromuro de isopropilo. Y el otro átomo de bromo que queda libre se va a formar, se va a unir con con cualquiera de mis dos radicales porque los hidrógenos son independientes y voy a formar HBr. Entonces, fíjense, tengo tres productos de reacción. El 1-bromopropano, el bromuro de hidrógeno y el 2-bromopropano. ¿Por qué se forma mayoritariamente el 2-bromopropano respecto al 1-bromopropano? Y la respuesta o la explicación a eso tiene que ver con la estabilidad de los radicales libres. Ok, voy a la configuración del carbono. Carbono es core del helio, ¿verdad? 2s2, 2p2. Básicamente, si yo coloco el helio, si me quito la capa interna de helio, yo nada más veo sus electrones de su capa de valencia. Los electrones de su capa de valencia son 2s2, 2p2. Esto sería de esta manera, 2s2, 2p2. Como sabemos, estos átomos de carbono que tengo aquí en un alcano tienen una hibridación sp3. ¿Qué significa eso? Yo estoy explicando cómo formar una hibridación. O sea, si ustedes agarran este electrón y lo promueven en un orbital p, es la forma más sencilla de explicar una hibridación. Les quedaría en el orbital s uno solo y en el orbital p les quedaría 1, 2 y 3. Básicamente, un átomo de carbono siempre tiene 4 electrones en su capa de valencia y eso es lo que ustedes tienen aquí, 4 electrones. Lo que estoy es promoviendo un electrón del orbital 2s al orbital 2p para después hibridar. No sé si habían visto este método. Este es el mejor método para explicar todas las hibridaciones de los átomos de carbono. Cuando yo hibrido,
¿Qué pasa? Tengo un orbital S y 3 orbitales P. Casualmente, eso vendría siendo un sp3. El átomo de carbono. Fíjense esta molécula. Voy a cambiar el color. En el caso del 2-bromopropano, fíjense, este átomo de carbono que está aquí, este, ¿verdad? Que dio lugar, déjenme subirlo un poquito, dio lugar a el enlace, a la unión del bromo. El bromo aporta un electrón, ¿verdad? El bromo aporta un electrón, se forma un enlace. El otro átomo de carbono aporta otro electrón. El otro átomo de carbono aporta otro electrón y el átomo de hidrógeno aporta otro electrón. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el carbono es un elemento cuya química conlleva siempre al compartir los electrones. Él no le gusta ni tener exceso de cargas positivas ni exceso de cargas negativas. ¿Qué ocurre con un radical libre? Vamos a dibujar todos los radicales libres que yo tengo acá. Un radical libre metílico vendría siendo aquel que es un radical libre no sustituido porque el átomo de carbono no está unido, el átomo de carbono con el radical libre no está unido a ningún carbono. Entonces, ¿cuál es la carga formal de este carbono aquí? La carga formal de este carbono, de manera sencilla, acuérdense que es número de electrones de valencia menos número de electrones asignados a la estructura de Lewis. Ok, número de electrones de valencia, siempre son 4 en el carbono. Número de electrones de Lewis, el carbono y el hidrógeno comparten enlace, ahí sería 1, 2, 3, 4. 4 menos 4 es igual a 0. Esto sería un radical libre metílico. Un radical libre primario es esto que está acá. Fíjense antes de continuar. La carga formal es 0, pero ¿cuántos electrones tiene el átomo de carbono aquí? Aquí tengo 2, porque considero los 2 del enlace, 4, 6 y 1 son 7. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, a pesar de que el carbono está cargado con una carga formal, no tiene carga formal, el átomo de carbono no completa el octeto. Entonces, ¿qué él va a querer? Él va a querer que yo tenga un mayor número de grupos alquilos dadores de densidad electrónica. Aquí tengo un haluro de alquilo secundario donde cada átomo de carbono me da densidad electrónica y por lo tanto, al darme densidad electrónica, los grupos alquilos van a estabilizar este compuesto. Y en un haluro alquilo terciario, yo tengo 3 grupos metilo que son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo y por lo tanto el orden de estabilidad de los radicales libres va de esta manera. Es el mismo que el de los carbocationes. Un radical libre secundario como el que vimos aquí arriba, este radical libre secundario es más estable energéticamente que un radical libre primario, porque voy a obtener 2 grupos metilos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo, y aquí solo voy a obtener un grupo metilo dador de densidad electrónica por efecto inductivo. Entonces, si yo hiciera un perfil de energía, todo esto ya lo vieron en el tema de acidez y basicidad con la profesora María Fernanda, en función de coordenadas de reacción, este sería la energía de un radical secundario y esta sería la energía de un radical primario. Consideren esto como, por ejemplo, subir al piso 5 a la oficina de química orgánica 1 por el ascensor al hacer una consulta y subirla por la escalera. ¿Ok? Entonces, un radical libre secundario, al tener menor energía, se forma con mayor probabilidad y por eso, disculpen, es que el 2-bromopropano que da origen al radical libre secundario tiene una, como diríamos, es el producto mayoritario con un 92% referente al radical libre primario. Déjenme ver cómo vamos acá.
No sé si hasta el momento han entendido todo. De todas formas, vamos a ver muchos ejemplos de eso, de explicar estabilidad y todo. Entonces, fíjense, a mí me gusta, casualmente yo siempre me adelanto, pero es mejor porque podemos explicar las láminas de manera más sencilla. Entonces, es lo que ocurre. Aquí un radical libre no sustituido porque aquí no tengo ningún carbono. Este es muy inestable porque el carbono no completa el octeto. Entonces, él tiene solo 7 electrones en la carga de valencia y no tiene grupos que le den densidad electrónica por efecto inductivo. Aquí tengo un radical libre primario, que los grupos metilos dan densidad electrónica por efecto inductivo. Un radical libre secundario da mucha densidad electrónica por efecto inductivo y un radical libre terciario donde tengo 3 grupos metilos que dan densidad electrónica por efecto inductivo y por lo tanto va a ser más estable. Y si sustituyera estos 3 metilos por pH, no sé si saben que pH es el grupo fenilo, ese radical libre inclusive va a ser mucho más estable y los radicales libres son intermediarios, pudieran aislarse, pero este va a ser más aislable todavía. ¿Por qué? Porque sencillamente vamos a tener no solo estabilización de la densidad electrónica por efecto inductivo, sino también por efecto de resonancia. Entonces, referente a la estabilidad, como les dije, los intermediarios siguen el mismo orden de estabilidad que los carbocationes. Básicamente es lo mismo. El carbocatión, el elemento, está cargado positivamente, está deficiente en carga y va a querer grupos que le den densidad electrónica. Por ejemplo, si yo les preguntara, me voy a salir de aquí un momentico. En este slide, si yo les preguntara, ¿cuál radical libre es más estable? ¿O cuál carbocatión es más estable? Vamos a hacer un orden de estabilidad. A, B, este es A, este es B, este es C y este es D. Ok, ¿cuál de esos? Si yo quisiera hacer un orden de estabilidad creciente, ¿cuál es más estable? Entonces yo tendría que analizar los radicales libres. Fíjense, el carbocatión, disculpe, estamos hablando de carbocationes. Yo tendría que analizar el carbocatión. ¿Qué va a ocurrir? Este es un carbocatión secundario, esto es un carbocatión terciario porque el fenilo es un átomo de carbono, el fenilo sencillamente es un sustituyente que tiene un grupo pH. Aquí tengo un cloro y aquí tengo un grupo metilo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El flúor es un grupo que es terrible para los radicales libres, a pesar de que él tenga una hibridación sp2, porque puede dar por resonancia, pero atraer por efecto inductivo, entonces va a desestabilizar. El cloro también, pero ¿cuál es el más electronegativo? El flúor es más electronegativo que el cloro, entonces pudiéramos ver que el átomo de flúor, pudiéramos ver si está operando el efecto inductivo completamente. Es más, para que no se confundan, voy a cambiar esta molécula un momento. Porque aquí puedo operar un efecto de resonancia y se van a confundir porque el flúor puede dar densidad electrónica. Vamos a cambiar esta molécula y vamos a poner sencillamente esto que está aquí, para que nada más opere efecto inductivo. Flúor y aquí CH2, cloro. El flúor, como sabemos, es mucho más electronegativo que el átomo de cloro, entonces él va a traer densidad electrónica por acá, a pesar de que este sea un radical libre terciario, va a estar desestabilizado, va a ser el más inestable.
Después viene el cloro, que va a traer densidad electrónica. Después viene el D, que solo tengo grupos alquilos, dadores de densidad electrónica, por efecto más I. Y al final, el más estable va a ser el B. Porque si bien el fenilo tiene un efecto menos I, tiene un efecto valor de resonancia más R, que es mucho más estable y hace que tengamos el siguiente orden de estabilidad de los carbocationes. Esto es sumamente importante, saber el orden de estabilidad de los carbocationes, porque en base a este orden de estabilidad ustedes van a poder explicar, por ejemplo, cuál producto puede ser el mayoritario conforme a un tipo de reacción específica. Entonces tendríamos A es el más inestable, después le sigue C, después le sigue D y por último B. Ok, entonces vamos a continuar ahorita con lo que estábamos viendo acá. Entonces, una vez que entendemos lo que es la estabilidad de los carbocationes, podemos ver lo que les había dicho, la estabilidad de los radicales libres. Esta curva en sí, que está aquí, es presentada en los libros, pero esta curva yo la tengo por lo bonita que es, pero no está bien realizada, sencillamente, porque la estabilidad de un radical libre no puede ser menor que la estabilidad de un producto. Lo ideal es que la curva fuera así, ya sea una reacción que sea, en este caso, endotérmica o exergónica, o que la energía de los productos sea menor que los reactivos. Esta energía de los intermediarios, a juro, tiene que ser mayor que los de los reactantes, porque es una especie que no es estable. Pero esto lo que quiere, básicamente, esta curva lo que quiere explicar, este tobogán que está acá, es que sencillamente, si yo tengo un radical libre terciario, el tobogán va a tener una pendiente como más empinada y más rápido voy a formar un cloruro de alquilo que si tengo un radical libre terciario y más si tengo un radical libre primario. Muchas veces las reacciones con radicales libres primarios necesitan unas condiciones más especiales para que ocurran. Entonces, fíjense, es sumamente importante, vamos a ver si está, ok, que ustedes puedan identificar las condiciones de la reacción. Y la condición de la reacción me va a influir en qué tipo de mecanismo de reacción yo estoy llevando. Vamos a resolver este ejercicio. Fíjense, en este ejercicio, ¿qué nos está diciendo? Este ejercicio sencillamente nos está diciendo, vamos a ver si podemos, vamos a poner azul aquí. Listo. ¿Qué me está diciendo este ejercicio? Este ejercicio me está diciendo que yo tengo el ciclopenteno. Y el ciclopenteno yo lo pongo a reaccionar con bromo molecular en una reacción y posteriormente repito la reacción, pero ahorita le adiciono bromo molecular y HNU. ¿Por qué obtengo dos productos distintos? Bueno, sencillo. Si yo digo que esta es la vía de reacción A y esta es la vía de reacción B, vamos a resolver primero lo que es la vía de reacción A. En la vía de reacción A, ¿qué ocurre? Si yo pongo a reaccionar el ciclopenteno en presencia de bromo molecular y yo no tengo ni luz ni calor que le estoy adicionando al sistema, sencillamente la reacción no va a ser una reacción de sustitución vía radicales libres para formar un haluro alquilo, sino va a ser una reacción de adición. Este doble enlace que está aquí va a interaccionar con este átomo de bromo, ¿verdad? Para pasar por un estado de transición. Un estado de transición siempre se coloca entre corchetes, en el cual, vamos a ponerlo aquí, es un estado de transición cíclico en el cual el átomo de bromo, ¿sí?, va a interaccionar
con el doble enlace. Disculpe, si voy a dibujar un estado de transición, tiene que ser de esta manera. Porque se está rompiendo el doble enlace carbono-carbono, se está formando un enlace y se están formando dos enlaces bromo-bromo. ¿Y qué va a ocurrir posteriormente? Cuando yo tenga mi intermediario formado, hay una pregunta, ya le respondo. Va a venir un bromuro del medio y va a atacar por la cara opuesta para producir lo que es una reacción de adición. Entonces voy a tener un bromo, por ejemplo, un hidrógeno, un átomo de bromo, entrando, un átomo de bromo saliendo y un hidrógeno. Eso vendría siendo lo que es una reacción anti, una reacción de adición anti. Vamos al chat. Ajá. Ok, Anat, por favor, puede... Disculpe, pero lo que puso el símbolo que está encima de los corchetes, ¿qué significa? Este signo que está aquí, que está es de esta manera, algo así, lo puedes dibujar así, es un estado de transición, fíjate, porque sabes que es un estado de transición lo que estoy dibujando. Tú sabes que es un estado de transición porque sencillamente aquí se está rompiendo un enlace carbono-carbono, se está formando un enlace carbono-bromo y otro enlace carbono-bromo. Están representados. Cuando es un estado de transición, los enlaces son líneas punteadas. Esto es lo que ves ahí. Y aquí hay una carga que es una carga delta más. Esta es la forma correcta de representarlo. No sé si aclaré tu pregunta. Sí, profe, yo trataba de que siempre van a quedar en conformación anti los sustituyentes o pueden quedar eclipsada o de otra forma. Fíjate, decimos que es una adición anti porque están en lados opuestos, en este caso, porque tú no puedes adicionar. Vamos a ver, déjame ver. Vamos a ver si por casualidad de la vida yo puedo abrir aquí el MolView. Ok. Molview.org. Déjenme, voy a poner esto aquí. No, vamos a close. Vamos a utilizar esta. Ok, vamos a poner tools from 2D to 2D. Ok, fíjense. Imagina, esto es lo que tenemos. Aquí tenemos un átomo de bromo y aquí tenemos otro átomo de bromo. Este es el intermediario. Y este bromo está cargado positivamente. Limpiamos la estructura. Vamos a ver, no sé si esto pueda funcionar, porque a veces la conversión de 2D a 3D no es muy buena. Okay. Sí, funcionó perfecto, Ana. Vamos a ver, ¿lo ves acá? Fíjate, ¿qué acabo de hacer? Déjame ver la... Ajá. Porque es una adición, en este caso, anti. Déjame intervenir la pantalla. Y aquí vamos a poner amarillo, que se ve en el negro bastante. Ajá. ¿Por qué es una adición anti? Es una adición anti porque el otro bromo que tú tienes, que está aquí, él no puede atacar al átomo de carbono, por ejemplo, si se quiere unir a este acá, por arriba. ¿Por qué no puede atacar por arriba? Porque aquí tengo un bromuro que va a imposibilitar ese ataque, porque hay un impedimento estérico. Impedimento estérico es cuando la molécula es tan voluminosa que impide que un grupo se acerque o que extraigas un protón, aunque con protones no hay tanto, porque son muy pequeños, o que hagas algo cerca de ese grupo porque es muy voluminoso. Entonces, ¿qué va a hacer? El bromuro, a juro, que está cargado negativamente, va a adicionar ese par de electrones. Ponte que se adiciona este átomo de carbono aquí y se rompe este enlace de esta manera. Y esto es lo que te va a llevar
a que tú tengas esa adicionante con un átomo de bromo aquí, arriba, vamos a ponerlo saliendo del plano, y el otro entrando al plano, en cuña. Eso es lo que te produce esa adicionante. Te produce esa adicionante sencillamente porque está nucleofílicamente impedido. Ok, entonces, perdón, me equivoqué de pestaña. Eso ocurrió porque yo, en mis condiciones de reacción, ojo, fíjense, yo siempre les digo lo que les voy a preguntar. Yo aquí no adicioné luz ni energía. Si yo quisiera, vamos a ver, en la segunda, en la ruta metabólica B, o metabólica no, en la ruta de reacción B, ahorita yo tengo mi doble enlace, pero ahorita yo tengo en mi reacción, ¿qué está ocurriendo en mi reacción? Yo ahorita tengo bromo, pero también tengo HNU, como están aquí. HNU, esas son las condiciones idóneas para que ocurran reacciones vía radicales libres. Entonces, ¿qué va a pasar? Este enlace carbono-carbono se rompe y voy a formar, puedo formar un radical libre, ¿verdad? Carbono-carbono, vamos a ver. Este enlace bromo-bromo se rompe vía radicales libres. Ok, bueno, ya, déjeme hacer otra posibilidad mecanística, ya lo vi. Y puede ir vía radicales libres, la reacción. Pero esta es una de las posibilidades. Otra posibilidad, que es la que más ocurra, es que en vez de yo romper el doble enlace de una vez, yo tenga esto que está aquí, que se rompa el enlace, vamos a hacerlo así mejor, se rompe el enlace carbono-hidrógeno, ¿y qué genero? Yo rompí ese enlace carbono-hidrógeno, en vez de romper el carbono-carbono, y ya van a ver por qué hice esto, formo esto que está aquí, ¿verdad? Es un radical libre, ¿cierto? Y rompo el enlace bromo-bromo. Disculpen, formé el mismo enlace y no lo rompí. Ok, entonces, ¿qué ocurre aquí? Si ustedes se dan cuenta, fíjense el producto de reacción. Ocurrió un movimiento, entonces, ¿qué puede ocurrir? Sencillamente, esto que está aquí. No voy a obtener ningún cambio porque mi sustituyente, mi grupo, no está formado. Por ejemplo, si yo tuviera, aquí yo puedo obtener una reacción de resonancia. Y esto creo que nunca lo han visto, que es una resonancia con radicales libres. Que es que se rompa este enlace, este doble enlace, se forme aquí. Esto sería una resonancia radicales libre. Aquí es indistinto, chicos, no importa, porque al final es una resonancia. ¿Cuándo hubiera sido sumamente importante esta resonancia? Esta resonancia hubiera sido sumamente importante cuando yo tuviera, si tuviera un grupo metilo aquí. ¿Por qué? Porque si yo ahora tenía un grupo metilo aquí, ¿qué tipo de radical es este? Este es un radical libre secundario, pero con el grupo metilo pasa un radical libre terciario y entonces ahí se da la adición. En este caso, no era mi caso en el ejercicio, pero ojo con eso, de posibles mecanismos y reacciones. De todas formas, yo
les pongo demasiado esas cosas de mecanismos, migraciones, disculpen. Esto es una de las cosas que más detesto de Windows, esa pantalla. Y ahorita yo adiciono este bromo con este bromo. ¿Y qué voy a obtener? Entonces fíjense la diferencia enorme que hay por no haber colocado HNU. Por no haber colocado HNU, yo tengo dos bromos. Yo paso a formar el 1,2 dibromo ciclopentano. Es una reacción de adición Bianti. Pero si yo coloqué HNU, ahorita lo que formo es el 2 bromo ciclohexeno, 1 ciclopentano. Entonces tengo una reacción de halogenación. Y esta diferencia enorme es lo que ustedes muchas veces les hace que en los parciales no les vaya bien por no notar estos pequeños detalles. Entonces, si predomina el producto de dialuro por vía de adición, predomina en ausencia de luz y el otro predomina en presencia de luz, se rompe, como les digo, se rompe aquí un enlace, vamos a ver. Carbono, hidrógeno. Y posteriormente ocurre una reacción vía radicales libres. Déjenme sencillamente, denme un momentico y ya les respondo. Déjenme ver cómo va la grabación. Ahorita lo que vamos a ver, y esta parte me encanta porque son las reacciones de adición en torno a formación de haluros de alquino, en torno a lo que son nuestros respectivos alquenos. Ya va, chicos, que no los consigo. ¿Dónde están? Yo creo que bajé la pantalla mucho, fue, ¿no? Ok, sí. Los bajé mucho y no los veía. Ok, entonces, Adriana, el bromo no debería quedar con un H. Ok, ¿a qué te refieres? ¿Al último bromo que está aquí? Sí, claro, aquí hay un subproducto, lo que pasa es que uno no los coloca muchas veces. Aquí, este bromo, te quede un bromo aquí, como radical libre, y ese bromo se junta con este hidrógeno para formar un HBr. Ok, entonces déjenme responder un momento, por favor. Entonces, vamos a ver lo que son la formación. Vamos a continuar viendo lo que son las formaciones. Déjenme ver aquí. Alguien me está escribiendo por el Messenger. Vamos a cerrar el... Ah, creo que Andrea. Andrea creo que respondió. Listo. Vamos a cerrar aquí lo que son las reacciones de formación de haluros de alquilo, ¿ok? A partir de alcoholes. Vamos a ponerlos aquí abajo para poderlos ver. Ok, entonces fíjense. Esta reacción es sumamente importante, lo que es una reacción de formación de alcoholes, de haluros de alquilo a partir de alcoholes. Es una reacción que la mayoría de las veces va vía radicales libres y es un método sencillo de síntesis. Entonces, al igual que como ocurría con al igual que como ocurría con los carbocationes, los alcoholes terciarios van a reaccionar más rápido que los alcoholes primarios, pero básicamente es porque la reacción va vía formación de carbocatión. Y ya se las explico. Para formar eso, sencillamente, fíjense, yo me voy a copiar esto y voy a resolver el ejercicio. No sé si les gusta más que yo vaya o más rápido con las láminas
o que vaya resolviendo los ejercicios. A mí me gusta mucho más así porque se van explicando cosas, fíjense. Esto que está aquí es una reacción de haluros de alquilo, una reacción de formación de haluros de alquilo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjense. Aquí yo tengo un alcohol, ¿verdad? ¿Qué tipo de alcohol es esto? Es un alcohol terciario. ¿Por qué? Porque el grupo H está unido a un átomo de carbono y este átomo de carbono a su vez está unido a un carbono, a dos carbonos y a tres átomos de carbono. Y aquí tengo un ácido clorhídrico, que sería lo más lógico que el cloruro del kilo, que es un ácido fuerte. Es un ácido fuerte, como sabemos, el ácido clorhídrico es la base conjugada de un ácido, perdón, el cloruro es la base conjugada de un ácido fuerte. Este enlace es una base muy estable y se rompe. Entonces, ¿qué pasa? El grupo H no tiende a salir, es un muy mal grupo saliente. Entonces, para que yo ocurra o para que ocurra esta reacción y que yo pueda formar un nuevo una reacción de sustitución, que una reacción de sustitución sencillamente es donde va el H, colocar el cloro, yo tengo que convertir ese grupo hidroxilo, que es un mal grupo saliente, en un buen grupo saliente. ¿Y cómo ocurre? Mediante una reacción ácido-base. El ácido clorhídrico es un ácido, el OH se puede comportar como una base, entonces muevo este par de electrones hacia acá, porque como sabemos, este cloruro tiene una densidad de carga negativa, este hidrógeno tiene una densidad de carga positiva y se rompe este enlace para formar ¿qué? Voy a formar un intermediario. De todas formas, esto yo más adelante voy a explicar lo de los grupos salientes cuando veamos las SN1 y las SN2. Vamos a explicar todo esto que está aquí de nuevo, pero esta es la molécula de agua y la molécula de agua es un muy buen grupo saliente. Entonces, si se rompe este enlace carbono-oxígeno, se va a formar un carbocatión terciario que va a ocurrir el ataque nucleofílico. Ya te respondo, Ana, ya vi que preguntaste por el chat, que puede atacar a este átomo de carbono para formar lo que es mi haluro de alquilo terciario. Entonces, déjeme nada más ver esto y te respondo aquí. Ah, listo, Ana. Ok, grupo saliente. El grupo saliente, y eso te lo voy a explicar con sumo detalle cuando veamos las SN1 y SN2. E1 y E2 es el grupo que abandona la molécula. Aquí, el OH es un mal grupo saliente. ¿Por qué? Porque cuando él sale, para tú tener un buen grupo saliente, tiene que ser una base débil. Si tú extrajeras el OH de aquí, voy a cambiar esto que está acá, azul. Si tú extrajeras el OH que está acá, y él saliera solo como H, ojo, esto no ocurre. ¿Qué te quedaría? Fíjense, la flecha es que no ocurre. Quedaría un CH3 carga positiva y un hidroxilo cargado negativamente. ¿Qué sabemos del hidroxilo? ¿Qué saben en química general del hidroxilo? Por ejemplo, ¿qué saben del hidróxido de sodio? ¿Qué saben del hidróxido de potasio? Que son bases muy fuertes. Entonces, ¿qué ocurre? Si esto saliera así cargado negativamente, es una base muy fuerte que va a volver a reaccionar. De hecho, va a descomponer a este carbocatión, revirtiendo la reacción, y no se va a dar porque cargas positivas no se pueden generar, o sea, en un medio básico, y eso todo lo vamos a ver más adelante. Pero por ahorita lo que les estoy explicando es el poco a poco, y cuando ya veamos de tanta repetición, porque esto va a ser un proceso continuo de repetición de lo que estamos viendo, van a poder ver que está ahí. Pero fíjense, yo les acabo de explicar el mecanismo de reacción. Lo que les hice fue una explicación mediante un mecanismo de reacción vía SN1, en donde formé un carbocatión. Pero vamos a ir poco a poco. Entonces, fíjense, esto ya lo hemos visto. ¿Por qué un haluro de alquilo es reactivo? Un haluro de alquilo es reactivo porque
este enlace, el carbono y el hidrógeno, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. El carbono tiene una electronegatividad de 2.5. Entonces, la diferencia de electronegatividad delta E es la electronegatividad del carbono menos la electronegatividad del hidrógeno, que es 2.5 menos 2.1. Esto me da 0.4. Entonces, esto es un enlace covalente no polar. Entonces él no es reactivo, pero el cloro tiene una electronegatividad de 3.5, es decir, el delta E del enlace carbono-cloro es 1. Recuérdense, no sé si se lo explicaron en química general, yo siempre lo daba, que cuando el delta E es mayor a 0,5 o mayor o igual a 0,5 y menor o igual a 1.9, el enlace es polar. Cuando es menor a 0,5 o menor o igual a 0,5, el enlace es covalente no polar. Y si es mayor a 2, el enlace es iónico. Generalmente hay varios cutoffs, varios puntos de corte dependiendo de distintos autores, pero estos son los más, uno de los más aceptados. Entonces, ¿qué pasa? El cloro, al ser mucho más electronegativo que el carbono, va a tener una densidad de carga parcial negativa, el carbono va a tener una densidad de carga parcial positiva, y esto es lo que va a hacer que este enlace sea polarizable y este átomo de carbono se comporte como un electrófilo y sea muy susceptible a un ataque nucleofílico. Entonces, por eso es que los haluros de alquilo son sumamente importantes para ustedes como farmacéuticos, especialmente si ustedes van a trabajar si ustedes van a trabajar con lo que es reacciones de síntesis o de química orgánica, ¿ok? ¿Por qué? Porque a partir del haluro de alquilo ustedes pueden obtener muchos grupos. Es un grupo, por ejemplo, si yo tengo mi haluro de alquilo, esto que está aquí, un haluro de alquilo primario, de alquilo como tal, yo lo pongo a reaccionar con un grupo OH, voy a obtener un alcohol. Si lo pongo a reaccionar con un grupo RO, tengo un éter. Si lo pongo a reaccionar con un Y, tengo otro halogenuro. Si lo pongo a reaccionar con CN, tengo un nitrilo, un tiol y una amida o una amida. Entonces, y igualmente, si lo pongo a reaccionar con una base fuerte, voy a obtener una reacción de eliminación para formar un alqueno. Ok, las reacciones de sustitución fueron descubiertas por Paul Walden en 1896, un gran aporte de la química. Especialmente Walden la descubrió por el ciclo, las reacciones de interconversión de ácidos malónicos, y estas reacciones de sustitución también se dan a nivel del organismo. Reacciones de intercambio enzimático, eh, tenemos muchas posibilidades con este tipo de reacciones, por eso es que es uno de los temas más importantes. Entonces, ahorita sí, Ana, te voy a explicar de manera sencilla lo que es la sustitución, que ya lo hemos visto, pero básicamente, si ustedes tienen un grupo funcional X y un grupo funcional Y, yo voy a sustituir Y por X, y esto es lo que es una reacción de sustitución. Deme un momentico.
Entonces, ¿qué ocurre? Aquí yo tengo por ejemplo, si yo tengo un yoduro de metilo y lo pongo a reaccionar en presencia de hidróxido, esto es un típico mecanismo de una reacción vía SN2. ¿Por qué? Porque tengo un haluro del kilo primario y tengo un nucleófilo fuerte para formar, por ejemplo, el ion metanol. Cuando voy vía carbocationes es SN1, ya lo vamos a ver. Cuando es una reacción concertada es SN2. Entonces, las reacciones de sustitución básicamente ocurren en torno a un carbono, pero ¿qué característica tiene este carbono? Este carbono tiene una característica que tiene una hibridación sp3. Si tiene una hibridación sp3, significa que él tiene una geometría tetraédrica generalmente con un ángulo de enlace de 109,5 grados centígrados. Perdón, 109,5 grados. Siempre la temperatura no tiene nada que ver acá. 109,5 grados. ¿Y qué ocurre? Porque voy a obtener este carbono al estar unido con un halogenuro más electronegativo. Está cargado parcialmente positivo y es un carbono electrofílico. Es un centro reactivo. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia entre lo que es un electrófilo, un nucleófilo y la basicidad. Entonces, un electrófilo es un átomo que está deficiente en carga, es afín a los electrones. Por lo tanto, los electrófilos, como ese átomo de carbono, son susceptibles a aceptar electrones. ¿Qué ocurre? Que como el carbono es un elemento del segundo periodo de la tabla periódica, no puede aceptar más de 4 enlaces y por lo tanto él siempre tiene que deshacerse de uno de estos enlaces para llegar a esa reacción de sustitución. Un nucleófilo, como lo veremos, es una base de Lewis. Una base de Lewis, por ejemplo, puede ser el cloruro o el yoduro. Es una base de Lewis que tiene pares, es débil, porque es una base conjugada débil, porque es de un ácido fuerte, pero tiene pares de electrones disponibles y por lo tanto la molécula es fácilmente polarizable. Y cuando hablo de nucleofilicidad, filicidad, no felicidad, todos somos muy felices, pero es filicidad, es la capacidad de un elemento de ceder ese par de electrones. Y basicidad, vamos a verlo en función de la teoría de Bronsted-Lowry que han visto en química general, que es la capacidad de una molécula de tomar un par de electrones o de reaccionar con un par de electrones y extraer un protón. Esto que está aquí, a pesar de que la lámina está un poquito fea, esto es del Pine. El Pine es muy bueno para este tema. Se lo recomendaría que lo fueran viendo porque tenemos la explicación entre el carácter ácido y el carácter básico. Entonces, vamos a verlo aquí, en esto. Fíjense, primero vamos a ver aquí si tenemos una buena presentación de lo que es la polarizabilidad. A ver si tenemos una buena lámina de lo que es la polarizabilidad. Fíjense, esto es un típico ejemplo de lo que es la polarizabilidad. Tengo el litio y el yoduro, forman el yoduro de litio, que como sabemos es un compuesto que es una sal. Entonces, fíjense, intervenimos la pantalla nuevamente, cambiemos esto a rojo. Ok. Entonces, este es el típico ejemplo. Si yo tengo un enlace flúor-flúor, un enlace cloro-cloro, bromo-bromo o yodo-yodo, fíjense que ellos están muy bonitos todos ellos porque es un enlace covalente 100% polar. Si ahorita yo tengo un enlace como el cloruro de litio, sabemos que esto es un enlace iónico, el cloruro tiene una densidad de carga parcial positiva, el yoduro negativa, ¿y qué ocurre? Esta carga positiva que yo estoy viendo aquí, que básicamente del litio yo tengo 3 protones en el núcleo, ¿verdad? Va a hacer que la nube electrónica del yoduro, en vez de estar de esta manera, se deforme. Fíjense que ella está, en vez de terminar aquí, como las otras, termina de esta manera. Esa deformación se llama polarizabilidad y esa polarizabilidad
ocurre gracias al establecimiento de un momento magnético inducido. Desde el punto de vista físico, bueno, aquí está la ecuación, momento inducido, alfa, polarizabilidad por el campo eléctrico. Entonces, si yo me voy a mi canvas, vamos a ver si aquí puedo ver, es que hay, no, halógenos. Vamos a ver si yo puedo ver los halógenos. Ok, la tabla periódica está. Los básicos, no consideremos a las TAT. Entonces, sí, yo me voy aquí. Listo, aquí estoy. Los halógenos básicos. Flúor, cloro, bromo y yodo. Características de estos elementos pertenecen al grupo 7A de la tabla periódica o el grupo 17 si nombran la tabla periódica del 1 al grupo 18, siendo aquí el grupo 18 o el grupo 8A o 18. Aquí están lo que son los gases, ¿verdad? Los gases nobles. Llámense, son elementos que muchas veces dicen que no son reactivos porque ellos completan su octeto. ¿Qué características tienen estos halógenos? Estos halógenos tienen la característica que tiene una configuración NS2-NP5. Si lo vemos en un diagrama de cajitas, tendría, en el caso del flúor, sería 2S2, 2P5. Ya, está mal distribuido esto que está acá. Vamos a ver aquí. Uno, 1 y 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué veo? Me falta un electrón para completar el octeto. O sea, él se junte con cualquier elemento, él completa el octeto y adquiere estabilidad. Entonces, estos elementos tienen la característica, ¿cuál ácido es más fuerte? El ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico o el ácido yorhídrico. Entonces, para ver la estabilidad de un ácido, no solo podemos ver la electronegatividad, porque si fuera por electronegatividad, el flúor es más electronegativo que los demás elementos, y a la densidad electrónica, sino también tenemos que ver, por ejemplo, en el caso del flúor, vamos a ponerlos todos con agua, esto que está aquí, la estabilidad de la base conjugada. Acuoso, líquido, acuoso. Por factores de tiempo, yo no voy a colocar los estados, pero fíjense que aquí es una ionización completa. Y aquí tengo esto que está aquí. ¿Qué ocurre? Si fuera solo por electronegatividad, ya sabríamos que este señor, el ácido fluorhídrico, sería el más fuerte, pero sabemos que es un ácido débil en medio acuoso. ¿Por qué? Porque su base conjugada es muy reactiva y tiende a revertir el equilibrio, a diferencia del cloruro, bromuro y yoduro. Entonces, si yo desciendo en el grupo de los halógenos, aumenta el carácter nucleofílico. El carácter nucleofílico, vamos a ponerle que es nu. Mientras que si yo subo en los halógenos, aumenta el carácter básico. ¿Por qué? Porque el flúor es un elemento chiquitico, es un elemento pequeño en la tabla periódica. Concentra
una gran densidad de carga en un poco volumen. Es decir, el flúor tiene una carga negativa y tiene una relación carga-radio. Entonces, si la relación carga-radio es muy grande, va a hacer que él sea muy reactivo y apenas pase un protón por aquí, él lo va a tomar y va a revertir el equilibrio. De hecho, este equilibrio esperamos ver que está desplazado hacia los reactivos. Entonces, en un grupo en la tabla periódica, a medida que yo desciendo, aumento el carácter nucleofílico y disminuye el carácter básico. Es decir, si voy de arriba hacia abajo, la nucleofilicidad. ¿Qué significa? Que el elemento más fácilmente cede el par de electrones, mientras que si yo voy en un grupo de abajo hacia arriba, aumenta el carácter básico. Vamos a verlo en la presentación y déjenme ver si no hay dudas acá. Ok, hasta el momento no hay dudas, vamos a ver cómo va la grabación. Ok, 1 hora y 10. Vamos 20 minuticos más y estamos listos. Pueden estar cansados. Disculpen, me fui. Ok, estaba en esta lámina. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver acá? Aquí lo que estoy viendo es que en un grupo, por ejemplo, de átomos de nitrógeno, ahorita tengo átomos de nitrógeno y yo le estoy adicionando al amiduro, déjenme buscar aquí, al amiduro, no, atrás. Aquí tengo el amiduro y al amiduro le estoy adicionando ahorita un grupo etilo. ¿Qué va a ocurrir? Que le estoy adicionando un grupo etilo y ya no tiene una carga negativa. Entonces, y ahorita tengo el amoníaco, no tengo carga negativa, una anilina, recuérdense de esto que está aquí, esta es la anilina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo tengo esto, que si yo disminuyo la carga, ya no tengo una carga negativa, sino que son moléculas neutras, el carácter nucleofílico desciende, disminuye. ¿Por qué? Porque con una carga negativa, el átomo de nitrógeno concentra una mayor densidad de carga electrónica y él va a ser como más susceptible o más generoso para donar esa carga. Entonces, igual pasa con los nucleófilos de oxígeno. Veamos que si yo tengo el etóxido es esto que está aquí. Esto es un etilo, es un nucleófilo muy muy bueno y que utilizamos mucho aquí en química orgánica 2, en química orgánica 1 y en química orgánica 2. Si tengo un etóxido con carga negativa, fíjense, el grupo alquilo es un grupo de densidad electrónica por efecto inductivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que este par de electrones aquí esté súper localizado. Tengo un grupo hidróxido, tengo ahorita un fenol, un ácido carboxílico y el agua. A medida que yo voy quitando grupos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo, el carácter nucleofílico va a ir descendiendo. Igual lo ocurre con el caso de la basicidad en este caso, porque acuérdense que no estoy descendiendo en un grupo, sino a un mismo átomo de oxígeno, que es el elemento Z igual a 8, sencillamente le estoy colocando sustituyente. Ok, es importante, cuando yo comparo estos caracteres nucleofílicos, tengo que comparar moléculas afines. Entonces, fíjense, vamos a analizar la primera molécula, fenol y fenóxido, o fenol y fenolato. Este es el fenóxido o fenolato. ¿Cuál va a ser más nucleófilo? El nucleófilo más fuerte va a ser este señor que está aquí, porque si bien el fenóxido o el fenolato es capaz de deslocalizar carga electrónica, ¿verdad? Estoy haciendo la resonancia aquí, en torno al anillo aromático, al tener una carga negativa, tiene mayor densidad de carga que sea disponible, o sea, posible donar. Aquí tengo el
el metiltiolato, ¿verdad? Y el sulfóxido, que voy a tener mayor densidad de carga negativa, por lo tanto este va a ser mayor nucleófilo. Igual pasa cuando tengo el amoníaco y el amiduro. El amiduro va a tener una mayor densidad de carga negativa y por lo tanto va a ser un elemento más nucleófilo. Entonces, carácter básico y nucleofílico en una misma familia de compuestos. Bueno, ¿qué podemos ver? Que si yo tengo un grupo, como yo ya se los dije con anterioridad, que a medida que yo desciendo en un grupo, fíjense, el flúor, aquí lo están ordenando al revés, pero el flúor es un nucleófilo más fuerte. Si yo subo en el grupo, si yo voy subiendo, aumenta la nucleofilicidad, pero la basicidad también decrece. Igual pasa con los otros grupos. Vamos a buscar una tabla periódica para que lo vean. Tabla periódica. Aquí tengo una, pero vamos a ver una más. Tabla periódica de los elementos químicos. Ok, esto que está aquí. Vamos a ver si la visito. Estoy compartiendo pantalla y grabando. Muchos recursos a veces se pone un poco lento. Clear Canvas. Ok. Entonces tengo esto que está acá. Si yo tengo esto que está aquí, que yo me veo flúor, yodo, como les expliqué. Desciendo en un grupo, el elemento se hace más grande, ¿verdad? Al hacerse más grande el elemento, ¿por qué? Esto es Z igual a 9. Z igual a 9 significa que nada más voy a tener 9 protones en el núcleo y voy a obtener, si el átomo es eléctricamente neutro, voy a obtener solo también 9 electrones. Si es un fluoruro, tendría 10 electrones. Y aquí el yodo es Z igual a 53. Tengo 53 protones en el núcleo. Entonces, ¿qué ocurre? Que voy a obtener protones y electrones. Entonces, la molécula va ascendiendo. Y también existe algo que se llama la carga nuclear efectiva. Los electrones de la última capa del átomo de yodo se van a ver menos atraídos al núcleo que los electrones del flúor porque es más grande y tengo un mayor número de capas. Y por lo tanto al yoduro ser más grande, en comparación con el fluoruro, él fácilmente va a tender a compartir ese par de electrones. Igual ocurre con los demás grupos. Por ejemplo, si yo comparo el nitrógeno con el fósforo es un mejor nucleófilo. Si comparo la serie teluro, celuro, sulfuro y oxígeno, el sulfuro va a ser mejor nucleófilo que el oxígeno, pero a su vez el selenuro va a ser mejor nucleófilo que el azufre y el teluro va a ser mejor nucleófilo que el selenuro, que el celuro, que sus compuestos. Entonces, si yo bajo en un grupo, aumenta el carácter nucleofílico, pero si aumento en el grupo, aumenta el carácter básico. Y eso es lo que quiere decir esta tabla que está aquí. Déjenme ver cómo va la presentación. Okay. Eso es lo que quiere decir esta tabla que está acá. Que si yo desciendo en un grupo, aumenta el carácter nucleofílico, pero la basicidad también decrece. Entonces, esta leyenda aquí es importante. Átomos fácilmente polarizables son buenos nucleófilos. Al descender en un periodo, aumenta el carácter nucleofílico. Entonces, carácter básico y nucleofílico en una misma familia de compuestos, como se los he explicado varias veces. El yoduro es mejor nucleófilo que el bromuro, que este a su vez que el cloruro y este a su vez que el fluoruro. Por eso es que una buena estrategia para formar haluros de alquilo es que si yo quiero parto del haluro de alquilo
el cloruro yo lo ponga a reaccionar, por ejemplo, con bromuro de sodio. Es decir, que yo lo ponga a reaccionar con alguien de la familia que está por debajo. Si tengo esto, flúor, para ver si me explico mejor, flúor, cloro, bromo y yodo. Yo lo pongo a reaccionar si tengo un fluoruro alquilo con cloruro, bromuro, yoduro, porque voy a desplazar, porque es un mejor nucleófilo. Igual, en la familia que les había explicado, en el caso de los fenóxidos, el oxígeno cargado negativamente es peor nucleófilo que el azufre cargado negativamente, y este a su vez es peor nucleófilo que el selenuro cargado negativamente. Ok, hay una pregunta, déjenme salirme acá. Un momento, por favor. Entonces, si estoy en un mismo periodo, disculpen, déjenme, hay una pregunta. Déjenme irme al chat porque, ajá. Ok, te leo, Ana. Ok, en el caso del amiduro, te lo explico, es sencillamente porque estás eliminando carga. Si mal no me equivoco, es esta lámina que está aquí. ¿Qué ocurre? Si tú tienes cargas negativas como esta que está aquí, esa carga negativa va a hacer que el elemento sea un mejor nucleófilo. Pero tú estás adicionando efectivamente un grupo de densidad electrónica por efecto inductivo. Pero fíjate, ¿qué tienes aquí? Aquí tengo cuatro electrones. Serían dos pares de electrones y aquí tengo un solo par de electrones. Aquí tengo un solo par de electrones también. Y aquí tengo no solo un solo par de electrones, sino que en el caso de la anilina, para que un elemento sea un buen nucleófilo, tú tienes que tener la capacidad de tener ese par de electrones disponible. Entonces vamos a ver la anilina. Déjame. Vamos a tratar la nueva. Ok, perfecto. Vamos a borrar todo lo que está aquí en este sistema. Entonces, la anilina. Esto que está aquí. Entonces, aquí lo tienes acá, ¿verdad? Esta es la anilina. ¿Qué ocurre? En el caso de la anilina, tú tienes dos pares de electrones, vamos a ponerlo acá. Listo. Esos dos pares de electrones que están ahí, déjame ponerlo bien para que lo veas, que esta no la he utilizado mucho. Ok, listo. Esta es la primera vez que utilizo mejor la vieja. Ok. Pero quiero ponerte una visión aquí. ¿Qué ocurre con esa anilina? Vamos a intervenir la pantalla. Con esa anilina, lo que está ocurriendo es que yo tengo un par de electrones aquí, ¿verdad? Pero yo sé que en un sistema pi yo tengo conjugación, tengo los 6 orbitales p que están tanto por arriba como por debajo de la región interatómica, ¿verdad?
Y esos 6 orbitales P están conjugados para formar un sistema pi conjugado donde hay resonancia. ¿Qué ocurre? La anilina es un muy mal nucleófilo porque este par de electrones que yo tengo aquí también están paralelos al sistema pi y pueden deslocalizarse por resonancia. Esa deslocalización electrónica por resonancia que tú vas a obtener aquí, ¿ves? Va a hacer que ese par de electrones no esté disponible. Y por lo tanto, tú, si no tienes disponibilidad del par de electrones, no vas a tener ni carácter básico y tampoco vas a tener ningún carácter nucleofílico porque no tienes electrones para donar. Eso es lo que está pasando. No sé si te expliqué, te pude explicar o pudiste entender por qué el amiduro disminuye en su nucleofilicidad a medida que tú le estás quitando la carga negativa. El elemento con una carga negativa tiene un exceso de densidad electrónica y fácilmente puede donar esos pares de electrones. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver, ya estamos cerca de... Ok. Entonces, ok, estábamos aquí. Ok, perfecto. La próxima clase... Ok, está bien. Vamos a ver un poquito de las reacciones de tensión y la próxima clase estudiamos más a los líquidos. Fíjense, en el caso de que yo tengo una molécula o tenga en un mismo periodo de la tabla periódica, fíjense, estamos hablando del periodo, vamos a ponerlo en rojo para que lo vean. Tengo el periodo Z igual a 6 carbono, Z igual a 7 nitrógeno, Z igual a 8 oxígeno, Z igual a 9 flúor. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo un mismo periodo de la tabla periódica y yo tengo toda esta serie de nucleófilos que están cargados negativamente, si yo me desplazo de derecha a izquierda, va a aumentar el carácter nucleofílico. ¿Por qué? Y también el carácter básico. Y la pregunta es ¿por qué? También aumenta el carácter básico. Y la respuesta es sencilla, porque el flúor es un elemento que él es electronegativo. Él aguanta muy bien esa carga negativa. Entonces, él está con su carga negativa y él se siente feliz. El oxígeno es un elemento electronegativo y él ya puede aguantar esa carga negativa también, se siente cómodo. El nitrógeno también es electronegativo, pero ya con la carga negativa no se siente tan cómodo. Y el carbono sabemos que es un elemento cuya tendencia sencillamente es a compartir electrones. Él no le gusta ni tener cargas positivas ni negativas, pero si él tuviera que aceptar una de las dos, él prefiere soportar la carga positiva a la negativa. Aquí esto es un carbanión terciario. Vamos a poner la estructura aquí, carbanión terciario. Los carbaniones lo debieron haber visto en el tema de acidez y basicidad. Vamos a poner que esto es un carbanión, como diríamos, es un carbanión trialquílico. Tengo 3 grupos, por ejemplo, si son 3 metilos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo, que van a hacer que esta densidad de carga aquí sea suficientemente grande y por lo tanto, si esa densidad de carga es muy grande, ese par de electrones van a hacer que este par de electrones esté muy localizado y va a ser muy inestable el carbono y va a ser fácilmente que él ceda ese par de electrones. Ok, entonces, como habíamos visto en las reacciones de obtención de haluros de alquilo, es un método muy útil para obtener otros derivados orgánicos. Por ejemplo, si yo parto el haluro alquilo, yo puedo obtener un alcohol si yo pongo a reaccionar este haluro alquilo con el ion hidroxilo. Ya la próxima clase vamos a ver lo que es SN1 y la otra vamos a ver lo que es SN2, pero les puedo decir que esto es una reacción vía SN2. Si yo pongo a reaccionar el agua con el bromuro de etilo, también obtengo un alcohol. Y básicamente ocurre una reacción de sustitución.
¿Cuál es el sustrato? Como vieron en el tema de reacciones orgánicas, el sustrato, cuando yo tengo una reacción química, yo puedo mencionar al sustrato, a la sustancia que sufre el cambio químico, y el reactivo es la sustancia que es capaz de producir el cambio químico. Entonces, aquí mi sustrato será el bromuro de etilo. Este átomo de carbono es electrófilo y sencillamente yo lo que voy a hacer es que voy a adicionar este grupo y fíjense, aquí este átomo de carbono sigue teniendo 2 y el oxígeno se une al carbono. Básicamente lo que hace, esto es una sal que es isobutóxido de sodio, carbono está cargado positivamente aquí. Déjenme borrar la borra para borrar esto acá. Y esto lo que vas a atacar nucleofílicamente acá para generar la ruptura de este enlace carbono-bromo y voy a obtener este compuesto que está acá. Ahorita tengo un fluoruro alquilo y el fluoruro alquilo, el fluoruro, por ejemplo, si yo quiero reaccionar el 1-bromopentano con un fluoruro de potasio, básicamente lo que va a ocurrir es una reacción de intercambio. Voy a sacar este bromo y voy a colocar un flúor aquí. Eso es una reacción de intercambio. ¿Qué es más fácil que ocurra si, por ejemplo, yo quisiera desplazar este bromuro por un yoduro de potasio? Sí, porque el yodo es mejor nucleófilo que el bromo, pero esta reacción también ocurre y se da relativamente rápido. Formación de yoduros de alquilo. Bueno, como les había dicho o comentado con anterioridad, tengo un cloruro, el 3-cloro 1-pentano, y este reactivo es una reacción también de desplazamiento. Voy a quitar este átomo de cloro por un átomo de yodo. Próxima clase vamos a ver todos los mecanismos de reacción de las SN1. Y formo lo que es el 3-yodo 1-penteno. Si yo hago la reacción con cianuros, también igual, con cianuro de sodio, yo puedo sustituir el halógeno, el cloruro, por un cianuro para formar un cianuro de ciclopentilo. También la obtención de tioles es básicamente lo mismo. Yo tengo el bromo y lo que voy a sustituir este bromo que voy a quitar aquí por un tiol. Fíjense que básicamente lo que son reacciones de formación. Importante, condiciones de reacción, etanol y agua. Yo les voy a enseñar a escoger los solventes y todo, pero cuando veamos las reacciones SN1. Obtención de amidas, también puedo obtenerlo a partir de un haluro de alquilo. Básicamente sustituyo el bromo por una amina. Recordemos que aquí inicialmente va a quedar el nitrógeno protonado y después el bromo va a extraer ese protón, aunque ese mecanismo a mí no me gusta mucho. Les explicaré por qué más adelante, pero es una manera de obtener una amina a partir de un haluro de alquilo y la reacción con amoníaco. Y aquí está un mecanismo de reacción. Tengo el cloruro de metilo, el cloro es más electronegativo que el átomo de carbono, densidad de carga parcial negativa, carbono, densidad de carga parcial positiva, ocurre la reacción de sustitución y formo un cloruro de metilamonio. Y la reacción puede continuar, puede proseguir porque aquí este átomo de nitrógeno está cargado positivamente, o sea, si yo pusiera este H2 y un hidrógeno acá, el nitrógeno aquí está cargado positivamente y sencillamente lo que ocurre es una reacción ácido-base. Para mí, particularmente, para formar la metilamina y un cloruro de amonio. Eso es lo que ocurre acá. Muchos libros ponen que se forma nuevo ácido bromhídrico, pero desde mi punto de vista, si yo tengo amoníaco en exceso, lo que yo debería formar aquí como subproducto no debería ser esto, sino debería ser el bromuro de amonio. Y la pregunta es ¿por qué? Sencillamente porque el bromuro es la base conjugada de un ácido fuerte como el ácido bromhídrico y por lo tanto ella no va a tender a reaccionar para extraer un protón.
el bromuro va a preferir quedarse libre en el medio de reacción, pero muchos libros, como especialmente el Química Organical Way, tienden a tener este tipo de reacciones. En mi caso particular, yo no penalizo eso porque los libros lo dicen y sí es posible que se formen ciertas condiciones de ácido bromhídrico que inmediatamente se va a ionizar. Ok, y yo puedo tener también en exceso de aminas, ok, en exceso de aminas, yo puedo obtener lo que es, perdón, un exceso de haluro alquilo, yo puedo obtener, por ejemplo, imagínense, yo tengo la metilamina, tengo un exceso de cloruro alquilo, ocurre la primera reacción, ¿verdad? Que es la formación de la dimetilamina, pero esta dimetilamina, si hay más exceso del mismo haluro de alquilo, esta dimetilamina formada, si hay exceso de haluro de alquilo, vuelvo a formar y básicamente lo que puedo llegar a formar es una amina terciaria. Déjenme ver algo aquí. Un momento, por favor. Ok. Listo. Otro tipo de reacción es la formación de ésteres. Tengo el haluro de alquilo. Todo esto lo vamos a ver, no se preocupen. Lo vamos a ver y con bastante detalle a partir de la próxima clase. Tengo un yoduro de etilo y este yoduro de etilo va a reaccionar con un determinado éster, ¿verdad? Para sustituir el ataque nucleofílico aquí y voy a sustituir el átomo de yodo. Para formar un éster que viene siendo este grupo funcional que está aquí con mi molécula a partir de un carboxilato. Y otro tipo de reacciones que las nombramos, más no le prestamos mucha atención porque son más que todo reacciones en torno a grupos acilo. En este caso no estamos en un grupo acilo, pero estamos con un epoxio. Es la formación del reactivo de Grignard. Esto sí, básicamente se está comportando como un nucleófilo, el átomo de carbono, para formar un alcohol, pero eso no lo que formamos el intermediario del reactivo de Grignard y posteriormente en medio ácido vamos a formar un respectivo alcohol. Pero esto, como les digo, esto es más que todo lo nombramos, pero no lo vamos a evaluar porque tiene que ver con química orgánica 2. Fíjense. Por último, vamos a ver, ok. Es posible obtener la reacción inversa, que es lo que vamos a ver más adelante. Que la reacción inversa básicamente es que yo parto del haluro alquilo y en vez de sustituir, eliminar. Si este es el carbono alfa que está unido al átomo de bromo, este es el carbono beta, yo voy a eliminar un átomo de hidrógeno del carbono beta y lo que voy a formar es un doble enlace. Esto yo lo voy a explicar muy bien y a detalle, pero para eso nos queda un poquito más de tiempo. Entonces yo creo que por el día de hoy, vamos a ver, nos quedan otras reacciones, pero por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí, que ya ha sido bastante contenido. Y el día jueves nos volvemos a ver y terminamos de explicar las reacciones de obtención de haluros de alquilo y posteriormente comenzamos a ver lo que es la reacción de sustitución nucleofílica, alifática, unimolecular vía E1. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, José Alejandro, comprendo la cara, pero no te preocupes que esto es como un overview. Es una perspectiva un poco somera que en la próxima clase, cuando vayamos explicando, vas a entender todo eso de manera muy sencilla, porque yo lo que quiero es que ustedes aprendan no a memorizar. O sea, yo no quiero que ustedes memoricen, sino que analicen, porque la memoria se les va a ir, pero si ustedes aprenden a analizar los ejercicios, va a ser mucho más sencillo. Voy a dejar de presentar. Si tienen alguna duda, vamos a abrir aquí la pantalla. Si tienen alguna duda, por favor, me lo dicen y con gusto la aclaramos. Si no, nos reunimos el día jueves y continuamos con la clase que vamos a terminar de las reacciones de eliminación y vamos a terminar de ver las reacciones de obtención de haluros de alquilo. Déjenme por el momento detener la clase. Hasta aquí llegamos con la clase número 2 de haluros de alquilo.